¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevo podcast titulado Entre Cuates Landívar. Para empezar a darles un poco como de contexto de qué va a tratar el podcast y pues este primer episodio, Javi, Tony y Diego, nosotros tres somos diseñadores industriales de la Universidad Landívar y pues ese es el principal objetivo de este podcast, que es poder platicar entre amigos y principalmente entre landivarianos problemáticas que pues nos suelen preocupar. Para seguir un poco con el contexto, nosotros desarrollamos una investigación cada mes o cada 2 meses respecto a estos problemas que nos conciernen. Y pues el del día de hoy es la contaminación por el consumo excesivo de desechables de Europort, ¿verdad? Entonces, para contarles un poco, nosotros utilizamos la metodología de diseño de futuros, donde prácticamente analizamos la data, diseñamos como que diferentes futuros que podrían pasar en los siguientes años en base a la problemática y vemos cuáles de ellos son los que más óptimos o los que quisiéramos lograr y cómo lograrlos. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco. Tony les va a contar acerca del problema y cuáles son como que los hallazgos que hemos hecho y principalmente la hipótesis que planteamos en cuanto a este, ¿verdad? Gracias, Diego. Como ya mencionabas, nuestro problema específico de momento tenemos la contaminación ambiental provocada por el uso excesivo de los EPS, ¿verdad? Para los que no conozcan o no estén muy familiarizados con los desechables de EPS, son los que se conocen como de Duroport, los que vemos comúnmente en fiestas como primeras comuniones, bautizos, son los más fáciles de encontrar. Súper comunes. Pero a su vez son los más difíciles de reciclar. Esto, sumado a su uso excesivo y su bajo costo, ha hecho que sea un problema real. Este problema ya lo hemos visto que lo han estado atacando bastante en espacios como países de Europa, de Asia, y eso es lo que nos llega a generar la siguiente pregunta: ¿cómo en Guatemala podemos reducir el daño ambiental producido por los desechables de EPS, verdad? Porque sabemos de que su bajo costo y fácil acceso hace de que sea verdaderamente muy utilizado. Entonces, en base a esta pregunta, hicimos la siguiente hipótesis. La falta de una iniciativa o ley a nivel nacional que regule y o prohíba el uso de EPS en desechables es la principal razón por la cual en Guatemala no se comercializan de manera significativa desechables a base de materiales alternos. Estamos buscando más que nada la solución con materiales alternos porque sabemos que el uso de desechables es totalmente indispensable y preferiblemente si no contaminamos al ambiente. No sé qué piensan por ahí. Sí, cabal. Sí, o sea, yo siento que es bastante importante venir y abordar este tema porque afecta a todos y es poco hablado naturalmente. Y la verdad es que es un material que usamos todos casi que a diario. Sí, exacto. Para darles a ustedes también un poco más de contexto en cuanto a la hipótesis, esta hipótesis también se basa bastante en las tendencias que hemos visto en países de primer mundo, como en Europa, donde gracias a una iniciativa de ley o una iniciativa privada, por así decirlo, se le pone una sanción al uso excesivo de estos desechables o al uso de este tipo de material para un solo uso, ¿verdad? Y ya que pues en estos países es respetado, empiezan diferentes iniciativas o diferentes programas a crear estos desechables como materiales alternativos, ¿verdad? Entonces, parte de la discusión que vamos a tener hoy es ver o probar si definitivamente el punto principal que tiene que cambiar en Guatemala es que haya una ley que nos obligue a empezar a pasarnos a estas alternativas más ecoamigables, por así decirlo. Javi, ¿nos contás un poco los objetivos? Sí, pues uno de los objetivos y más que todo el principal es identificar si una falta de ley que regule o prohíba este material EPS es la principal razón por la cual no se comercializa otros materiales más sustentables. Y otro de los objetivos también es venir y analizar lo que ya se está haciendo y por qué no se está haciendo aquí. Y también es el analizar ciertos materiales que sí podrían ser factibles desarrollar aquí en Guatemala. Exacto, entonces de eso les vamos a estar platicando un poquito hoy, espero estén igual de emocionados que nosotros. De la metodología de diseño de futuros, porque sabemos que no es como que algo que se escuche de manera muy normal. Bueno, en el ámbito del diseño y el diseño industrial prácticamente diseñamos lo que sea, y eso es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy, diseñando futuros. La metodología de diseño de futuros, que una metodología es básicamente muchos métodos consecutivos para un objetivo final, se basa en 5 principales pasos. Obtener la información, hacer que esta información sea más procesable, diseñar los futuros, empezar a validar un poco los futuros y ver qué tan posibles o qué tan plausibles son, de manera de que pues vamos a tener muchos futuros, ya empezar a tener más pocos, ¿verdad? Menos. Y el paso 5 es diseñar las estrategias para que estos futuros ya reducidos, ya solo 2 o 3, se puedan cumplir. Pero para explicar de manera más específica, Tony.
Bueno, como paso número 1 tenemos la investigación de análisis, en el cual como el primer método lo que hicimos fue un marco teórico, una pequeña tesis basada principalmente en información de varias fuentes de internet y en una pequeña investigación que hicimos de campo, ¿verdad? Y aparte de esto también hicimos una serie de entrevistas con expertos, tanto en temas de sostenibilidad como en diseño de empaques, con un antropólogo y con expertos en el tema de psicología del comportamiento. Como el paso número 2 tuvimos el análisis interpretativo de esta información, ya que pues realmente qué hueva leer un marco teórico de 8 o 9 páginas, nadie lo va a hacer, entonces lo que hicimos más que nada fue sintetizar toda esta info para que fuera más fácil de digerir. Javi. Exacto. Con toda esta información entramos al paso 3, la cual ya es la creación de estos futuros, y estos futuros son bastantes, entonces, porque no nos limitamos propiamente a toda la información, sino es todo lo que podemos hacer, entonces... Para venir y clasificar todos estos futuros se realizó un análisis PESTEL, que les estará apareciendo esta explicación del análisis PESTEL, que es político, económico y entre otros aspectos. Y una vez terminado este análisis, viene y se realiza... ¿Qué se realiza? El paso 4, el backcasting. El paso 4, el backcasting, el cual es ver de atrás hacia adelante, entonces ver de todos estos futuros cuáles son los más posibles desde el punto de vista realista. Sí, exacto. Así empezamos a reducir los futuros, como les está diciendo. Y pues bueno, el paso 5 es diseñar las estrategias. Cada como explicó Javi, en el paso número 4 pasamos como de 10 futuros a tener 3 futuros bastante más posibles, ¿verdad? Y el punto del paso 5 es desarrollar estas estrategias con como que los puntos principales y los puntos en común para ver de qué manera podemos hacer estos futuros una realidad de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Bueno, ahora que entendimos un poco más a fondo cómo funciona esta metodología de diseños de futuros, les vamos a presentar pues principalmente eso, los futuros que diseñamos. Como los dije anteriormente, eran bastantes y después de un poco de validaciones y un poco como de reanálisis, ¿verdad? Caímos en 3 futuros. Los vamos a clasificar entre un futuro catastrófico, uno un poco más utópico y lo que creemos que puede ser el más realista. Así que bueno, no sé, empecemos Tony con el catastrófico, dale. Bueno, el futuro catastrófico se basa principalmente en el uso excesivo, en la tendencia en la que estamos ahorita haciendo uso del EPS y que esta va a seguir creciendo. Y como lo saben, Guatemala cuenta con varios de los ríos más contaminados de Centroamérica y estos desembocan en el mar. La teoría cuenta de que se va a seguir contaminando de EPS y este EPS va a llegar al mar, por lo que la ONU le va a empezar a meter sanciones a Guatemala, tanto económicas, sociales, políticas, y a su vez la única forma de salir de estas va a ser empezar a arreglar esto, pero no se va a poder tan fácil por la excesiva cantidad de poder que tienen los productores de EPS y de desechables en general. Sí, cabal, ya sabemos que aquí los políticos con la empresa privada puede ser un tema algo complejo. Entonces, cabal, como explica Tony, el punto es que llegaríamos a tal nivel donde nos sancionan y pues nos obligan a hacer esta nueva ley y a empezar con los productos un poco más ecoamigables. Sin embargo, todo este proceso de sanción generaría una recesión económica impresionante, la cual pues no le iría bien a Guatemala durante bastantes años, ¿verdad? Javi, el utópico. Pues el futuro utópico básicamente es venir y que las universidades del sector privado, pues especialmente la del Valle, desarrollan materiales alternativos que sustituyan al EPS, tanto en productos desechables. Entonces desarrollan este producto y la Embajada de Estados Unidos se interesa por el proyecto y les patrocina y los invierte, decide invertir en este proyecto, haciendo una empresa piloto, presionando al gobierno para que venga y pues gestione todos los permisos de ley y también gestionando para que venga y prohíba y haga una ley específica para la prohibición del EPS y así aumentando el cambio de material tanto a soluciones alternativas, ¿verdad? Eso, prácticamente. Eso es. Sí, cabal, nosotros pues ya habíamos hablado bastante que normalmente siempre paramos haciendo lo que hacen los gringos y pues en el ejemplo específico sabemos que la Universidad del Valle trabaja muy de la mano con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, exactamente eso, planteamos un futuro donde un muy buen proyecto llama la atención de inversionistas extranjeros y se puede crear ya en serio una producción en masa. Ahora, el futuro que vimos como el más realista es el siguiente. Hemos visto ya varias veces que cuando Guatemala y el pueblo de Guatemala quiere algo, exige algo y hace protestas, se puede lograr un cambio. Entonces se basa exactamente en eso. En este último futuro planteamos que la Universidad San Carlos, que suele ser la más metida en este tema político, lleva a cabo una investigación sobre toda la contaminación por el EPS a tal impacto que llega a bastante la población de Guatemala y como guatemaltecos y como pueblo, por así decirlo, nos juntamos a hacer protestas y a obligar al gobierno a que esta ley, que pues de
De hecho, ya existe una ley que prohíbe el uso de Duroport en productos de un solo uso, desechables, ¿verdad? Bueno, que esta ley en serio se ponga en vigencia, ¿verdad? Entonces, al momento de que esta ley se empieza a poner en vigencia, empiezan a disminuir las producciones de desechables de Duroport y pues se empiezan a producir los de materiales alternativos por dos lados. Por primera parte, por el rollo o por el sector, digamos, un poco más rural, ¿verdad? Donde bastantes pueblos o comunidades empiezan a hacer estos materiales de manera un poco más artesanal y estos empaques de manera un poco más artesanal, que es algo que ya existe en Guatemala, lo podemos ver en el lago de Atitlán. Y pues por el otro lado, también la industria privada empieza a desarrollar empresas que se enfocan en producir a grandes escalas empaques de materiales alternativos. Entonces, pues en base a nuestras protestas, a que se consigue que esta ley se haga una realidad y a que tanto el sector privado como el sector artesanal se junten para desarrollar la suficiente cantidad de desechables que necesitamos como país al final, ¿verdad? Empezamos a hacer este cambio, ¿verdad? De los futuros que planteamos, este es el que más tiempo tarda. Se estaría completando de empezar este año, por ahí del 2030, del 2032. Sin embargo, creemos que pues eso, es el más realista. Entonces vamos a pasar un poco a discutir qué pensamos al respecto. No sé, ¿por qué no? A ver, Tony, contanos un cacho. Bueno, a mí algo de lo que me gustó de parte de lo de Javier es que realmente menciona lo que es importante sobre una solución sustentable y biodegradable. Pero algo que comentaba con una de las expertas es de que mucha gente le tiene desconfianza, ¿verdad? Y creo que el aporte tanto de estudios como de apoyo moral y económico de parte de Estados Unidos y de la Universidad del Valle puede ayudar a normalizar esta solución tanto biodegradable y pues normalizar su uso, ¿verdad? Sí, cabal. Yo quisiera agregar ahí que, pues bueno, a pesar de que es utópico, no estoy seguro tampoco qué tan realista es, porque sí hemos visto bastantes proyectos ya, tanto de universidades privadas como públicas, que podrían tener mucha escalabilidad o un gran impacto, pero mismo yo nunca he visto que en serio como que Estados Unidos invierta en algo así, o sea, ¿verdad? que genuinamente solo se queda en potencial, ¿verdad? Sí, algo triste, pero... Yo lo que sí quiero resaltar es que dentro de las tres soluciones la política es algo que conecta a las tres. Entonces, siento que también es bastante importante que pues, como nosotros tenemos que hacer ejercer la ley también, pues lastimosamente todos o la gran mayoría de este país viene y falla en el desconocimiento, ¿verdad? Entonces el desconocimiento de la ley no lo hace exento a la misma, entonces por lo mismo si uno no sabe la ley no sabe cómo aplicarla, entonces también creo que sería interesante que desde nuestro punto podríamos venir y ver y conocer más las leyes nuevas que se están haciendo. Sí, exacto. A mí también se me hace bien interesante del futuro que plantea Tony. Me da hasta un poco de miedo, que pues es catastrófico, pero ese sí lo veo bastante posible, ¿verdad? Porque pues, ¿cuántas veces nos ha pasado que como guatemaltecos siempre llegamos al límite de algo y luego ya nos zampan una sanción o hay algún problema ya que incluye a terceros y hasta ahí pues empezamos a ver soluciones, ¿verdad? Sí, ya hemos visto sanciones tanto en el Comité Olímpico como en otras áreas nacionales, ¿verdad? Y esperemos de que no llegue a una escala mayor, que de verdad nos limite tanto en importaciones como exportaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, para pasar un poco ya a explicarle aquí a nuestro público qué fue lo que encontramos. Como les dije, estos tres futuros que les presentamos son hasta cierto punto los más realistas. Creemos que, pues, obviamente el más realista es el que presenté yo al final, aunque quisiéramos lograr agarrar lo bueno, tanto del utópico como lo bueno que se puede rescatar, también del que es algo catastrófico. Entonces, para llegar un poco a conclusiones, los insights, que al final es como... Listo. Bueno, tuvimos ahí un pequeño problema técnico con la cámara, se nos calentó. Entonces, vamos a retomar donde nos quedamos, que fue, pues, cabal, terminando esta discusión, ¿verdad? Pues eso, en base a la discusión y pues todo el análisis que hicimos por detrás previo a hacer este podcast, llegamos a la conclusión que hay 5 puntos cruciales dentro de los 3 escenarios que son pues muy importantes resaltar y ver cuáles son las estrategias que se van a hacer para que estos se cumplan, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, entender que la problemática ya está llegando al límite. Sabemos que es una contaminación súper grande y súper preocupante por parte de Guatemala y por parte de otros países tercermundistas, ¿verdad? Y pues como lo planteaba exactamente Tony, no tenemos que llegar a una sanción fuera de nuestro país, ¿verdad? O sea, verdaderamente estamos al límite y reconocer que estamos al límite es el primer paso y de los más importantes. Luego de esto, pues viene la labor social.
Algo que identificamos también en los mismos 3 futuros es que como guatemaltecos tenemos que acordarnos que está en nuestras manos al final, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho y la obligación moral de exigir lo que queremos como pueblo y como sociedad y pues podemos hacerlo, ¿verdad? Solo hay que tenerlo presente. Pues luego es eso, la presión al gobierno, como hablábamos en los futuros, de una u otra manera pues siempre se le pone esta presión al gobierno, ya que pues también en base al análisis de tendencias que hicimos en cuanto a los países, por ejemplo, de primer mundo, en los cuales esta problemática ya no es algo real, siempre inicia por una ley o una iniciativa gubernamental, ¿verdad? Lo que también pues valía la hipótesis que les hablamos al principio de que efectivamente es necesario esa ley para que este proyecto pueda tener una escalabilidad tan grande que reemplace el EPS o el Duroport, ¿verdad? En los desechables de Guatemala. Entonces, bueno, cabal, vimos que la problemática está al límite, que tenemos nuestra labor social, que tenemos que presionar al gobierno y pues el siguiente paso sería las leyes de restricción. En los 3 futuros vimos lo mismo también, que necesitamos esta ley, que lo triste es que pues ya existe y como les hablaba anteriormente, solo es presionar a nuestros gobernantes que la pongan en vigencia. Y pues por último, ya con esta ley existiendo, es ver este problema como algo proactivo y hacer un empoderamiento proactivo tanto al sector artesanal como al sector industrial, ¿verdad? Porque pues ambos pueden aportar a empezar a desarrollar estos empaques y trabajando de la mano podemos llegar en serio a la masificación que necesitamos para que haya suficiente empaques de materiales alternativos para el país, ¿verdad? Y pues es eso, verlo más como una oportunidad que como un problema. Entonces, siguiendo estos 5 pasos que analizamos que tienen en común, de una u otra manera llegaríamos a nuestro objetivo final, que es pues reducir la contaminación por EPS a base de desechables de materiales alternativos. Y pues por ahí la vamos a ir dejando también para no extenderlo de más. Esperamos sus comentarios, nuestros amigos landivarianos y nuestros amigos de otras universidades, pues de eso se trata el podcast, de platicarlo. Entonces cuéntenos qué opinan acerca del tema aquí abajo en los comentarios y si alguien está interesado en participar en una de las siguientes discusiones, son bienvenidos. Muchas gracias.